Ok, continuamos entonces en donde habíamos quedado, viendo las diapositivas del primer tema. Y habíamos quedado en este, ¿verdad? Correcto. Ok, vamos a que se ponga completo. ¿Qué pasó? Ok. Entonces, podemos decir que podemos tener dentro de esas áreas la parte de gerencia, ¿verdad? Y la parte de mercadeo. ¿Qué debería tener el trabajo? Debería tener pertinencia. Pertinencia en lo social y pertinencia con el programa, ¿ok? ¿Qué quiere decir la parte social? Vinculación con el sector público o con el sector privado. De hecho, siempre es así. Siempre los trabajos pues tienen pertinencia social o pública dependiendo de dónde se desarrollan. Y debe tener una pertinencia con el programa porque pues debe estar dentro de esas líneas de investigación que yo les hablaba a ustedes que se van a desplegar cuando ustedes introduzcan su informe o su ensayo de investigación. Bien, bueno, después de que hablamos todo aquello, nos toca hablar un poquito de lo que es el discurso oral y el discurso escrito. ¿Por qué? Porque resulta que no es lo mismo, ¿verdad? Hacer un escrito para una tesis de grado o hacer un escrito para un artículo en un periódico, donde tú puedes redactar de una manera sencilla y sin muchos parámetros. Pero si tú vas a hacer un artículo, por ejemplo, para una revista arbitrada, que es una revista arbitrada, son una revista que las revisan, hay unos árbitros que revisan ese artículo y ese artículo proviene de una tesis o de un trabajo de investigación, tiene que tener unos criterios, ¿ok? Así como hay un discurso oral, también hay unos escritos que deben cumplir con ciertos requisitos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del discurso oral, es, como la palabra lo dice, cómo nosotros nos expresamos y en la parte escrita, cómo nosotros nos expresamos, pero de manera escrita, varían y deben tener algunas normas que debemos cumplir. De hecho, después lo vamos a abordar, pero lo que sí viene es cierto es que cuando nosotros estemos trabajando con tesis de grado, tenemos que ajustarnos a unas normas. Las normas son las normas APA. Dentro del aula virtual yo les coloqué el manual del OPEL, que son las normas donde nos dan todos los criterios, la normativa de cómo escribir, los espacios, si la referencia es bibliográfica, si es electrónica, todo aquello, ¿ok? Entonces eso hay que ajustarlo y por eso entonces deberíamos hablar un poquito de lo que es el discurso oral y el discurso escrito. Pero también de los discursos escritos o lo que nosotros hablamos o comentamos, que son todos los productos que se escriben, ya sea digitalmente o en físico, pues tienen sus tipos o tienen sus formas. Entonces hablamos de tesis, que son los que ustedes van a hacer, hablamos de tesinas y también hablamos de ensayos. De hecho, este fin de semana la tarea es un ensayo que debe ser entregado para el próximo sábado, ¿verdad? También tenemos informes de casos y también tenemos artículos académicos. Cuando hablamos de artículos académicos, estamos hablando de esos artículos que vienen de un trabajo de investigación que se van a llevar a unas revistas arbitradas, donde hay árbitros que revisan ese artículo para ver si se puede publicar en esa revista, ¿ok? Entonces, esas cosas o esos tipos de escritos son escritos académicos. Nosotros tenemos que ajustarnos esa nomenclatura que tienen todo este tipo de trabajo. Y como les vuelvo a decir, en el caso de ustedes, lo que van a hacer es una tesis y van a hacer ensayos. Van a hacer dos ensayos, un primer ensayo que es el que es para este fin de semana, para el próximo fin de semana, y el ensayo último que sería el trabajo final de su tesis de grado. Bien, entonces vamos a terminar de aquí. Ok. Entonces, esto es lo que yo quería que ustedes revisaran de la clase de hoy. Bien, vamos a trabajar todos los sábados a las 9 de la mañana. Normalmente son como tres bloques, nos damos el tiempo como dijimos.
y vamos a revisar pues los diferentes temas. En el caso del próximo fin de semana que ustedes van a entregar el ensayo, ese ensayo no se expone, simplemente se envía. La próxima semana ya vamos a hablar un poquito más sobre ese proceso investigativo y sobre las etapas de ese proceso investigativo. Vamos a hablar un poquito de lo que son la investigación cualitativa y cuantitativa o los enfoques que hay. Pero entonces es importante la presencia de ustedes aquí en clase. ¿Bien? Vamos a revisar las respuestas que ustedes dieron acerca de lo que ustedes consideran que es la parte del diagnóstico. Vamos a verlas. ¿Dónde está aquí? Ajá, aquí está. Profe, la actividad para entregar en el aula virtual el próximo sábado aparece Ujú. parametrizada como para entrega el sábado, o sea, de amanecer de viernes a sábado a las 00 horas. Ah, no, vamos a ponerlo a las 12 de la noche. Ahorita reviso la hora. Ahorita lo Ok, hacemos. ¿Ok? gracias. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Eliana. ¿Cómo estás? Bien. Ok. Ajá. Mira. Ok. Entonces, Ay, fíjense, de la ya, primera ya baja pregunta, volumen. Eliana, creo que estaba, vamos a mutearte. Ajá. Ok, la primera pregunta se les decía que es, entienden por investigación y en su gran mayoría describieron o escogieron que era un proceso para comprobar ideas, hipótesis. Bien. Cuando se les preguntó cuál de estos elementos es esencial en todo tipo de trabajo de investigación, en su gran mayoría dicen que todos son importantes, que está el marco teórico, la introducción y las referencias bibliográficas. Y eso es cierto, todos son importantes aquí. Cuando se les dijo cuál era la diferencia entre investigación cualitativa y cuantitativa, todos dijeron que los métodos de recolección de datos. ¿Sí? Aquí vamos a detenernos un poquito. Cuando nosotros hacemos investigación cualitativa, perdón, primero vamos a ver cuál es, cuando hablamos de métodos de recolección de datos, es cómo recolectamos los datos. Nosotros podemos recolectar datos haciendo cuestionarios, haciendo encuestas, haciendo entrevistas, haciendo checklists. Esos son métodos de recolección de datos. Usted, por ejemplo, puede hacer una investigación cualitativa, ¿verdad? Y hace una entrevista. Usted va y se pone y entrevista. Imagínese que usted va a hacer una historia de caso. Usted va y entrevista a varios familiares o personas que están cerca de esa persona que usted le va a hacer la historia de vida. ¿Qué es una historia de vida? Como su palabra lo indica, usted va a describir y va a analizar la historia de vida de X persona, pero no lo bailo, no lo va pues, ¿cómo se llama? Entrevistar a él, sino usted entrevista a todas las personas que están a su alrededor, de repente su padre, con quien trabajó, sus empleados, que le gustaba, y después que usted hace todo eso, entonces van a salir, estoy hablando de una investigación cualitativa, historia de caso, una investigación cualitativa. Entonces, van a florecer dentro de esas entrevistas que usted hace, va a florecer unas categorías. ¿Qué son las categorías? Son los que van a describir a esa persona que todo el mundo describió, pero que van a emerger. Usted no se las va a preguntar. O sea, usted no le va a preguntar, y esa persona era, ¿cómo se dice? Era optimista. O cómo, no, sino de repente la persona, cuando tú la entrevistas, dice, bueno, esa persona siempre estaba alegre. Una vez se le cayó la casa y esa persona dijo, no, no importa, nosotros la recuperamos, que no sé qué. Entonces comienza emerge una categoría. ¿Cuál es la categoría? Optimismo. Y resulta que en su gran mayoría la gente se dio cuenta que lo tiene. Eso es un método. Pero yo también puedo hacer un estudio cuantitativo, ¿verdad? Y le voy a preguntar a unas personas acerca de un producto que voy a sacar en el mercado y hizo una entrevista. Fíjense que estoy haciendo entrevista para estudio de casos y entrevista para estudio cuantitativo. ¿Qué quiere decir? Que los métodos de recolección de datos pueden ser los mismos. Entonces no hay diferencia, ¿ok? El método de cómo yo recojo los datos no importa.
Yo puedo recoger datos haciendo entrevistas. Casi nunca se utiliza cuestionario en cualitativa, pero en entrevistas sí se hace, entrevistas abiertas, ¿ok? También puede ser entrevistas que estén dirigidas, pero normalmente se utiliza, ¿ok? Mosca con eso. Me voy con la tercera, con la cuarta. ¿Cuál es la primera etapa del proceso investigativo? La formulación del problema. Muy bien. Cuando les pregunta qué es una hipótesis, todo el mundo dice es una afirmación provisional de que debe comprobarse. Perfecto. Después dice, ¿cuál es la función principal del marco teórico? Dice, explicar los conceptos y antecedentes de la investigación. Muy bien. Después dice que se entiende por variables de investigación. Aquí pues hay varias preguntas, varias respuestas. Dice una característica o un atributo. Aquellas que se estudian son susceptibles de cambio. Muy bien. Diferentes tipos de elementos en lo que vamos a basar para hacer el estudio. Para mí son fenómenos u objetivos. Son las características que se deben investigar. Son elementos, son aspectos que pueden cambiar en cualquier momento. Y diferentes cosas que pueden cambiar. Exacto. Por ejemplo, una variable de investigación, por ejemplo, puede ser, si yo estoy midiendo el comportamiento del consumidor, ¿verdad? Sobre un dispositivo electrónico. Voy a revisar. Para mí, una variable es la edad. ¿Por qué? Porque, bueno, dependiendo de la edad, hay mayor interés para adquirir o para aprender a utilizar ese artefacto o eso que yo voy a sacar en el mercado o eso que yo quiero promocionar. Para mí es la edad. También puede ser el género, también. Puede ser el género. ¿Por qué? Porque de repente la cuestión es la cuestión esta que yo voy a sacar en el mercado sirve para de repente medir algo en el carro. Pues normalmente seguramente son los hombres los que tienen mayor aceptación o quieren hacerlo. Entonces, para mí esa variable es importante. Entonces, fíjense, la variable, o si la variable es todo aquello que va a cambiar y que es importante para la investigación, porque la variable me va a dar lineamiento para yo poder generar o concluir algo. Bien, cuando les preguntamos cuál de los siguientes considera que no es un objetivo adecuado de investigación, no es. Dice investigar por investigar, es cierto. Eso es verdad. Después dice, señale un ejemplo de un problema de investigación en el área de mercadeo que le interese. Me colocaron cómo influye el marketing de influencer en la percepción de la marca, la actividad de la inteligencia artificial en la estrategia de marketing digital, la satisfacción del cliente baja, influencia de la neurociencia en las ventas, comportamiento del cliente para elegir empresas de telecomunicaciones, de calidad, de precio, disponibilidad, posicionar un producto, deficiencia en calidad de servicio, estrategias de marketing para las pymes, segmentación del cliente, análisis de datos de las organizaciones. Bien, chévere. ¿Qué fuentes considera más confiables para fundamentar un trabajo de investigación? Indiscutiblemente tiene que ser un libro académico o artículos científicos. ¿Ha participado previamente en proyectos de investigación? Me dicen que sí, que uno de trabajo de pregrado, otro dice que solo con los estudiantes, hay otros que dicen que no. ¿Quiénes no hicieron tesis de los que estamos aquí, que me están diciendo no? Yo, profe María Ángela María Ángela, ¿cuál carrera García. es? Licenciada en Administración de Mercadeo, ¿sí? Sí, porque cuando estábamos en proceso de ver seminario para realizar la investigación, la universidad decidió eliminarla am, Mm, como ítem necesario para graduarse, pues. Entonces, ok, no, solo vi no seminario hubieron. uno. Ah, ok. ¿Y quién más no hizo tesis que tiene un no ahí? Tengo dos no. Profe, Yo, yo Andrea, hice TAP. ¿Perdón? Yo hice Andrea, TAP. Ya va. Primero Julie, después Andrea. Profe, Julie, yo hice trabajo de aplicación, hice un TAP. un tab. Ok, sí, un trabajo de aplicación Ajá, profesional. Ajá. ¿Y quién ajá. era la otra? ¿Grecia? No. sí, Andrea, profe, en la Católica, pues, en gerencia tenemos que hacer un proyecto de emprendedores. Entonces, bueno,
y tenían investigación, hacían investigación en alguna etapa, recababan datos, aplicaban encuestas, ¿sí o no? Sí, tenía varias fases, pero, pero sí es bastante diferente. Ok, Considero yo, bueno, no sé, mi punto de vista. ok, ok, chévere. Ok, después dice, ¿qué dificultades considera más comunes al elaborar trabajos de investigación? Dice el soporte técnico, perdón, el soporte teórico fiable, estadística en el área de desarrollar y sobre todo en Venezuela que no existen bancos de datos, dice la persona. El desarrollo de la propuesta y alcance de la información, así como el desglose de las variables. La recolección de datos, el tiempo, dice que, ¿cuáles son las dificultades del tiempo? Que los tutores se lucren por cualquier corrección, llevar un hilo correlacional en el trabajo. Que los tutores se lucren por cualquier corrección, llevar un hilo correlacional en el trabajo. No entiendo. Esa es la dificultad, llevar un hilo correlacional en el trabajo. No sé qué quiere decir con eso. El tiempo, volvieron a decir, la factibilidad del tema, la administración del tiempo y la correcta aplicación de las herramientas, la falta de claridad para crear el planteamiento del problema, las correcciones, el tiempo de ejecución, el tiempo otra vez, las expectativas, el planteamiento del problema y el tiempo y los resultados, la delimitación del problema y el alcance de las variables, el tiempo y no desarrollar correctamente los objetivos, tal vez el manejo del tiempo para cumplir los requisitos y la metodología. Fíjense que hay muchas personas que dicen que la dificultad es el tiempo para elaborar el trabajo de la maestría. Pienso que el tiempo, o sea, si tú dices que, que lo más difícil para mí es el tiempo, pareciera ser de que lo que es hacer la tesis lo pueden hacer, o sea, no hay problema si el tiempo lo resuelven. Y creo que no es lo más adecuado, ¿no? El tiempo o sea, lo que hay que aprender es a gestionar el tiempo, así como vas a hacer la tesis, de repente tienes que hacer otra cosa y tienes que gestionar el tiempo. Entonces, pues, no pienso que, y el tiempo en el sentido de que tienen que cumplir con ciertos requisitos de entrega, sí, pues, pero el tiempo para hacerlo, no sé. Dice, ¿qué importancia cree que tiene la escritura académica? Esa fue la que no estuvo mal planteada. ¿Qué expectativas tiene al respecto al aprendizaje de metodología? Vamos a ver, dice, tengo gran expectativas, ya que deseo aprender todo lo posible, que sea mi punta de lanza para realizar mi tesis. Excelente. Mejorar mis conocimientos en el área, derribar mitos, chévere, obtener técnicas de alcance para elaborar el trabajo de la talla de la maestría con contenido que sea de propósito colectivo y enseñanza para próximas generaciones, bastante altos. Quisiera que pudieran proporcionar mayor claridad y elaboración del trabajo de grado. Eso lo tienen ahí en el instructivo. Poder adquirir las herramientas necesarias para empezar y desarrollar la tesis de grado, ese es mi propósito. Que me pueda aportar las bases necesarias para fundamentar mi tesis y aprender más sobre el tema. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan y es lo que yo pretendo que ustedes tomen y que yo lo dé. Desde el punto de vista, ¿cómo puede un proyecto de investigación de mercadeo contribuir al desarrollo de las organizaciones? Me dice a través de un enfoque certero, objetivo y constructivista. Dice, las organizaciones en Venezuela pueden contribuir al crecimiento del país. Sin embargo, es necesario que a través de diferentes proyectos se logre encontrar formas de desarrollar los productos. La investigación de mercados y la creación de data que puede ayudar a muchas empresas, la consulta de las mismas y así mismo tomar decisiones acertadas. Eso está bien. Soy de Colombia, pero ayudaría entendiendo que el desarrollo en Venezuela recae en la teoría institucional, es decir, desde el factor Estado y sociedad. Sí, pero la parte privada también tiene un papel muy importante en lo que es el desarrollo de la sociedad. Resaltar la imagen de la empresa y tomar decisiones acertadas. Podría contribuir a entender más al consumidor y los factores claves de compra. Sí, eso está bien. Es la clave, ya que el mercado venezolano ha ido creciendo, existen muchos emprendimientos muy buenos, entonces las investigaciones dan información confiable donde podemos identificar las necesidades del consumidor. Eso es verdad. Podemos segmentarlo, dirigirlo, optimizar recursos, perfecto. Proporcionar alternativas estratégicas que se conviertan en caminos viables para partes involucradas en el tema desarrollado. Es por ello que me gustaría desarrollar mi trabajo de grado en mi población. Perfecto. Es muy importante entender el consumidor, sí, es apoyarlo y respaldarlo, podría contribuir identificando oportunidades y amenazas dentro de las organizaciones y generando estrategias de marketing.
Podría dar soluciones y respuesta a oportunidades de mejora de organizaciones. Puede ser satisfactorio y favorable dar los resultados en venta, ofreciendo técnicas actuales de mercadeo que sean de utilidad para la aplicabilidad en el país. Puede ayudar de gran manera, puede brindar información necesaria para las decisiones importantes, innovar en áreas no exploradas. Eso también está bien. La investigación permite reorientar recursos y evitar pérdidas. Eso está bien. Chévere, fíjense. Pues a lo sumo, lo que yo puedo concluir es que tienen por lo menos tienen una base de investigación, solamente pocas personas no hicieron tesis de las 10 y ¿qué? Entraron 18, quiero, ¿no? 18, pero supuestamente hay 27 en el grupo. Bueno, de estas personas que están aquí entrando, que son las que yo, pues aplicamos, 18 personas, pues en su gran mayoría yo puedo concluir que han hecho trabajos de investigación, tienen claro por lo menos los conceptos básicos de lo que es la investigación y pues bien, no, ya sé por lo menos de dónde iniciar. Esto lo que me ayuda a mí es simplemente para yo saber cómo subir el nivel o no, dependiendo de ustedes. ¿Qué otra cosa les quería decir? Vamos a parar aquí la... Ok, vamos a parar aquí.